Si alguien se conecta, que alguien me diga si se escucha, si se ve bien. Perfecto. Jorge Enrique Rodríguez me dice que sí, te veo y te escucho bien. Gracias, hermano. Entonces me avisan cuándo puedo empezar. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge Enríquez. Aquí estoy. Estoy en la computadora. Bueno, vamos a empezar. Voy a presentarme. Mi nombre es Wigman Montoya Deler. Eh, Nací en Santiago de Cuba y estudié licenciatura en letras en la Universidad de Oriente. Gracias a, a Jorge Enrique Rodríguez por hacerme la invitación que me ha hecho el día de hoy para poder compartir con ustedes. Gracias al Instituto Internacional de Activismo Hannah Arendt por esta oportunidad que me ha dado. Y hoy quiero compartirles un poco de lo que he venido haciendo eh, durante alrededor de 15 o 20 años. En el año 2000 yo me gradué en la Universidad de Oriente, me gradué de la carrera de letras y en ese momento eh, tuve que hacer mi tesis de maestría, mi tesis de graduado de letras y en ese momento una de mis profesoras de literatura, profesora Graciela Jardines, me incitó, me motivó para que hiciera una tesis sobre eh, una revista que yo hasta ese momento desconocía, era la revista Lyceum, era la revista que habían creado un grupo de mujeres que para mí también eran desconocidas, eh, era una institución que también para mí era desconocida y poco a poco con el tiempo me fui dando cuenta de que no solamente yo desconocía esta institución, sino que mucha gente desconocía, no conocía quién era, qué era el Lyceum y Lawn Tennis Club después. Entonces hice mi tesis de graduado sobre la revista, hice un estudio, un análisis de la revista Lyceum, pero a medida que me fui adentrando en la revista, no me quedé con deseos de seguir investigando porque realmente me llamó mucho la atención cómo este grupo de mujeres había hecho una, una gran labor en lo que es la parte de la cultura y sobre todo en la parte social también. Y en el año 2006 eh, empecé la maestría, una maestría en la Universidad de Oriente, maestría en estudios cubanos y del Caribe, y decidí también eh, investigar, hacer mi tesis de maestría sobre esta institución. Y fue cuando comencé a buscar más información sobre esta sociedad de mujeres, el Liceo Unilón Tennis Club. Fue algo un poco difícil. Fue difícil encontrar información sobre esta institución porque todos los archivos del liceo habían estado perdidos por muchos años. No se sabía dónde estaban los archivos, no se sabía nada de la institución. Y mi tutora de la tesis en ese momento, la doctora Daisy Cue, se puso en contacto con el director de la Biblioteca Nacional, José Martí, en ese momento. Si mal no recuerdo, era Eliades. Y supimos a través del IADE que los archivos del liceo que habían estado perdidos durante mucho tiempo, eh, estaban en la Biblioteca Nacional sin clasificar. Esto dificultaba mucho a que las personas pudieran acceder a ellos, porque si los documentos no estaban clasificados, no se podía acceder a ellos. Sin embargo, tuve la dicha y la oportunidad de acceder a algunos de los documentos del liceo.
creo que revisé, eh, quizás revisé el 50% de todo lo que hay allí sobre la institución. Fueron casi 40 años de trabajo ininterrumpido y creo que debe haber mucha información allí sobre estas mujeres. En el año 2017 yo publico el libro El Liceo y Tennis Club, su huella en la cultura cubana, que fue el resultado de mi investigación, fue el resultado de la tesis de la maestría. Y bueno, esa tesis de maestría la llevé a formato de libro, un poco más amena, quitando todo aquello que se pareciera a una tesis. Y el resultado fue este libro, El Liceo y Tennis Club, su huella en la cultura cubana. Este libro se publicó por la editorial Unos y Otros en la ciudad de Miami. Y realmente es una lástima que este libro no se haya publicado en Cuba, porque los cubanos pienso que deberíamos conocer la historia de esta gran institución. Yo quiero hablarles un poquito sobre esta institución, sobre el libro, para que tengan una idea de qué es lo que está escrito aquí. Y lo primero que quiero decir es que eh, el Liceum, como sociedad femenina, una de las cosas más importantes que tenemos que ver es que el proyecto Liceum nace desde la sociedad civil cubana, y eso es muy importante. Eh, Fueron un grupo de mujeres que no tenían ningún vínculo con el gobierno, no tenían vínculos, ellas se reunieron y decidieron eh, crear esta institución. Esta institución se crea en el año de 1928 y se inaugura en 1929. Es importante que veamos la relación que existe entre este grupo de primeras mujeres que inauguraron el liceo y el grupo minorista. Casi todas las mujeres que inauguraron el liceo tenían algún tipo de relación con los minoristas. Eran esposas o hermanas de los minoristas. Y yo casi estoy seguro que, aunque el grupo minorista desapareció, las mujeres del liceo eh, hicieron la labor que realmente querían hacer el grupo minorista. Creo que ellas fueron la continuidad del grupo minorista en Cuba. Ellas llevaron a sus salones, a sus bibliotecas, todo el arte de vanguardia que por aquel momento se conocía a nivel nacional o a nivel mundial. Quiero aclarar y quiero decir también que cuando nace el liceo en el 1929, ya la mujer cubana tenía, tenía una larga tradición de cooperación. Estas mujeres que inauguraron el liceo venían de, de una larga trayectoria de trabajo social y de trabajo a favor de la niñez, de la mujer. Estas mujeres casi todas habían militado en grupos feministas. Y algo muy importante, estos grupos feministas que existieron antes de 1928 y durante 1928, todos estos grupos feministas habían logrado hacer coaliciones entre los propios grupos feministas para salir más fortalecidas. Y es algo que hay que tener muy presente, porque este fenómeno de alianzas y de coaliciones entre mujeres para irse fortaleciendo a través de diferentes sociedades no se vio mucho entre las sociedades de hombres. Es decir, que cuando se funda el Liceum, ya la mujer cubana estaba preparada para enfrentar y para desarrollar cualquier tipo de institución cultural o social, porque ya desde las sociedades feministas ellas venían, ellas venían preparándose. Hay anécdotas muy interesantes, hay anécdotas de instituciones feministas que se dedicaban a dar clases a los niños, se dedicaban a ir a las cárceles de mujeres, a impartir conferencias, a repartir revistas, a repartir libros, a hacer charlas de libros.
en las cárceles de mujeres, hacer actividades culturales. Es decir, que no solamente las sociedades culturales fueron las que se dedicaron a hacer este tipo de trabajo, sino que los propios grupos feministas de la época hicieron mucho trabajo cultural y social, sobre todo con niños, con adolescentes, con presas y con mujeres. Ya cuando llega la fecha de 1928, estas mujeres que fundan el Liceo, que muchas venían de grupos feministas, tenían a sus espaldas todo este arsenal de trabajo y de conocimiento. Eh, Muchas de las mujeres que participaron en esta inauguración, como les dije anteriormente, eran familiares y esposas del grupo minorista. Y para la fecha, eh, mucha gente se cuestionó por qué fundar una sociedad de mujeres otra vez, porque en Cuba para esa fecha había algunas sociedades de mujeres y una de las más prestigiosas sociedades de mujeres era Pro Arte Musical. Y cuando se funda el Liceo, mucha gente se cuestionó que por qué crear otra sociedad femenina si estaba Pro Arte Musical. Pero Pro Arte Musical, como bien lo dice su nombre, se enfocaba solamente en la música. Y si hay algo que hubo que destacar en la formación del liceo, es que las liceístas quisieron ante todo aunar todas las artes en una misma institución. Es decir, lo que antes en Cuba eh, se veía dividido, se veía separado. Un ejemplo, eh, la filarmónica, la sinfónica, la escuela de ballet, el grupo Pro Arte Musical, la, la Sociedad del Folclore Cubano, la Hispano-Cubano de Cultura, por ejemplo. eh, Todas estas sociedades trabajaban por separado. ¿Qué querían hacer las mujeres del liceo? Querían aunar todas las artes en una misma institución. Y, y eso fue lo que hicieron. Se reunieron y crearon una institución que primeramente se llamó el Liceo. Hay que destacar que muchas de estas mujeres que iniciaron y que luego se fueron uniendo al Liceo eran mujeres de la clase alta, de la clase media cubana. Pero hubo una figura que destacó dentro de todas estas mujeres y fue Elena Mederos. Esta señora, Elena Mederos, aunque no estuvo en los 2 primeros años o en los 3 primeros años de la fundación del Liceo, fue pieza clave en toda la vida del Liceo. Esta señora fue como la columna vertebral del Liceo y aquí en Estados Unidos se publicó este libro que se llama Elena Mederos, una mujer con perfil para la historia, donde recoge toda la vida y toda la labor que Elena Mederos hizo, no solamente en el Liceo, sino en la asistencia social en Cuba. Es interesante ver que esta sociedad que nace en 1929, apenas un año de creada, deciden y proclaman que a su sociedad tenían que ir las personas de todos los colores. Es decir, eh, abogaron porque la mujer negra también fuera partícipe de sus actividades. Y durante las entrevistas que yo estuve haciendo para la investigación de esta institución, muchas de las mujeres que entrevisté que participaron en el liceo me decían, yo preguntaba que si realmente las mujeres negras iban al liceo y ellas me contestaban que a pesar de que siempre el liceo permitió que la mujer negra participara y en todas las actividades y que se hiciera socia, no muchas mujeres negras fueron al liceo. Y ellas le achacaron un poco quizás como, como había ciertos prejuicios en la sociedad, a pesar de que el liceo no los tenía, quizás las personas negras o las mujeres negras se sintieran todavía un poco desconfiadas o no tuvieran el valor suficiente de acercarse a una institución por temor a, a los, a los prejuicios de la época. Pero realmente ellas estuvieron abiertas
a todo tipo de, a que todo tipo de personas de todos los colores pudieran participar en el liceo. De hecho, intelectuales, mujeres intelectuales negras dieron conferencias, mostraron su arte en el liceo, incluso también en las conferencias que se dictaban en el liceo, también temas como las religiones afrocubanas, los tambores, la música afrocubana, todos los temas que tuvieron que ver con la raíz afrocubana, con la cultura afrocubana, ellas lo tocaron sin ningún tipo de prejuicios. Entre 1928 y 1938 se llamó Liceum, pero después la sociedad se une con el Lawn Tennis Club de Señoritas y crean en el 1939 la sociedad Lyceum y Lawn Tennis Club, que fue la unión del Lyceum por una parte, las mujeres de letras, con el Lawn Tennis Club, que fue el tenis club de señoritas de La Habana. Era una sociedad que se había fundado en el 1913, una de las sociedades femeninas más antiguas de Cuba. Y otra vez la mujer cubana dio muestra en el año 1939 de el- la gran capacidad que tenía para tomar decisiones, para eh, crear alianzas y salir más fortalecidas. ¿Por qué deciden unirse? El Liceum tenía una gran pasión por, por todo lo que tenía que ver con la biblioteca y querían crear una biblioteca mucho más amplia y querían hacer una biblioteca pública. Y lo lograron después de que se uniera el Liceo con el Lawn Tennis Club. Fue la primera biblioteca pública del Vedado, la biblioteca del Liceo. Ellos se unieron en el año 39, como bien dije, y a raíz de esta unión se construye el edificio donde fue la sede del Liceo y Lawn Tennis Club, que es la actual Casa de la Cultura del municipio Plaza de la Revolución. Ese edificio lo construyó la arquitecta cubana Lilian Mederos, prima hermana de Elena Mederos. Fue una arquitecta y profesora de artes dramáticas también. El liceo, en este libro, yo lo divido, es decir, el liceo fue una sociedad que trabajó por secciones. Eh, Estaba la sección de exposiciones, la sección de conferencias, de clases, de biblioteca, de asistencia social. Y, y el libro, en una parte, va mostrando todas estas secciones y lo que en cada una de las secciones el liceo desarrolló durante todos estos años. Por poner algunos ejemplos de las cosas que ocurrieron en el liceo de gran importancia, eh, y un ejemplo, Carlos Enrique, el pintor, en el año 35, si mal no recuerdo, o el 34, quiso exponer unos lienzos en el liceo y esos lienzos estuvieron guardados en un almacén de la propia casona del liceo y eran cuadros muy eróticos, cuadros eh, donde había mujeres en posición de cuatro, había retratos o pinturas muy eróticas, anal, por decirlo bien claro, y realmente eran pinturas bastante eróticas, bastante fuertes, incluso para la época. Y Carlos Enrique eh, se había organizado esta exposición y ¿qué sucede? Hay muchos artículos escritos sobre la exposición de Carlos Enrique que se clausuró en el liceo, no se llegó a realizar, y hay muchos escritos en diferentes libros donde dicen que las mujeres del liceo eran mujeres burguesas, que eran mujeres de mente cerrada, que no permitían cierto tipo de exposiciones, que eran... Realmente no fue así. Realmente lo que sucedió con este caso de Carlos Enrique fue que unas chicas que eran socias de la institución, eh,
de curiosas se metieron en el almacén y empezaron a revisar los lienzos. Y como decimos en buen cubano, se fue corriendo la bola entre las socias de que se iba a hacer una exposición con unos cuadros muy eróticos y hubo una cierta presión por las socias. Hay que entender que esta sociedad vivía de las donaciones que hacían sus socios, del dinero que también sus socios daban, y de una forma u otra respondían a los intereses de sus socias. Y a pesar de que la directiva de la institución no estaba de acuerdo en que se clausurara la exposición, tuvieron que clausurarla por la presión de algunas de las socias. En algunos libros, en algunos artículos, eh, dicen como que realmente estas mujeres eh, eran prejuiciosas. Yo creo que las mujeres de la alta burguesía o de la mediana burguesía no eran, en este caso las mujeres del liceo, no eran mujeres prejuiciosas. Yo pienso que el prejuicio lo había en toda la sociedad cubana. Yo pienso que en toda la sociedad cubana de antes del 59, yo pienso que mostrar unos cuadros súper eróticos a cualquier persona, sea de la clase alta o de la clase media o de la clase baja, se iban a ruborizar porque eran los cánones establecidos en ese momento. Y eso fue uno de los acontecimientos curiosos que yo pudiera decirles. Un ejemplo, a mí me llama también mucho la atención de que hay escritores o gente muy culta en Cuba que tú le preguntas, bueno, ¿y conoces el Liceo? Y gente te responde, sí, el Liceo, un grupo de mujeres burguesas. Y es una respuesta muy fácil de decir. Es muy fácil decir, no, eran mujeres burguesas, eran mujeres adineradas que no tenían nada que hacer y estaban ahí metidas tratando de hacer cultura, pero realmente no es así. Cuando usted se mete a estudiar la institución y ves todo lo que estas mujeres hicieron, realmente te das cuenta de que fueron más allá de su condición social. Eran mujeres de vanguardia, realmente. Yo recuerdo cuando tuve que entrevistar a varias personas para la investigación, eh, dentro de las personas que traté de contactar, no la llegué a entrevistar, pero la llegué a contactar, fue Antón Arrufat, y cuando lo contacté por teléfono, que le dije, bueno, quería hablar con usted sobre la institución Liceum. Y dice, bueno, sí, ¿qué me quieres decir? Sí, eran un grupo de mujeres burguesas. Realmente no eran, pudieran ser mujeres burguesas por su condición social, pero por su forma de pensar no eran consideradas. Yo creo que ellas rebasaron su condición social. Y esto fue uno de los aspectos que creo que deberían valorarse bien a la hora de hablar de una institución que realmente hizo mucho por la cultura cubana. Por ejemplo, Virgilio Piñera siempre iba al liceo y siempre daba sus escándalos. Virgilio Piñera, ya saben, un hombre de muchos escándalos. Se le permitieron todos sus escándalos, volvió a ir, volvía a dar otros escándalos y siempre Virgilio Piñera era Virgilio Piñera en el liceo. No sé si algunos recuerdan o han oído hablar de la pelea entre Lezama y Virgilio, que no llegó a ser pelea realmente, fue al frente del liceo. Ellos estaban dentro oyendo una conferencia y salieron y intentaron tirarse piedras, agarrarse por el cuello. Y bueno, eso es lo que cuenta la historia sobre Lezama y Virgilio. Eh, Hubo mucho debate en las conferencias que se hacían en el liceo. Hubo mucha polémica. Recuerdo que eh, cuando el poeta Rafael Alberti visitó La Habana y dio una conferencia en el liceo y leyó algunos poemas, mucha gente de los intelectuales que estaban allí se sintieron burlados por parte de Rafael Alberti. Y salió una polémica muy, muy fuerte entre dos grupos de escritores en la prensa de la época, donde un grupo defendía a Alberti y otro grupo pensaba que Alberti había ido allí a tomarles el pelo porque se puso a leer unos poemas y hablar unas tonterías, según dicen. Y todo esto fue muy polémico. Es decir, que era una sociedad donde se iban, se daban conferencias, se leía, se exhibían cuadros y todo podía ser muy polémico a la vez. Esta institución
creó su propia revista, como le dije al principio, la revista Liceum. Eh, Tenía una sección que era la sección de clases. En esta sección de clases es muy importante que diga que hubo un tiempo en que la Universidad de La Habana estuvo cerrada, en el Machadato, y, y todas las clases prácticamente que no se podían dar en las universidades, los profesores universitarios iban al liceo a dar estas clases, y la mujer cubana de la época se nutrió de todas esas clases, no solamente clases de literatura o de artes plásticas, hubo clases de todo tipo, clases de corte y costura, clases de mecanografía. Es importante también que en la parte de asistencia social destaque que las iniciadoras de la asistencia social en Cuba fueron estas mujeres, las mujeres liceístas. Aquí en la página número 114 del libro cito: en 1937 la directiva del liceo hizo un pedido a la Cámara de Representantes que consistía en una escuela de asistencia social, un instituto de observación y protección a la infancia, la superación de la mendicidad infantil y el establecimiento de parques destinados exclusivamente a los niños, entre otros pedidos. En este periodo también se incorporan dos nuevos cursos a la escuela nocturna de inglés y costura. Es decir, había una escuela nocturna en el liceo también, una escuela de alfabetización para adultos. En 1943, con toda una labor en este campo, se creó a iniciativa de Elena Mederos la Escuela de Asistencia Social, primera de su tipo en Cuba y bajo los auspicios del Patronato de Asistencia Social, creado también por el Liceo y el de la Escuela de Educación de la Universidad de La Habana. Es decir, que estas mujeres, dentro de todo el proyecto que hicieron, dentro de toda su labor, hay que destacar la gran labor que hicieron también en el campo de la asistencia social. Dentro de otras actividades, imagínense, hicieron concursos, crearon becas, dieron becas a estudiar en el extranjero a artistas, a artistas prometedores en Cuba. Gilma Madera, la escultora, se creó, aprendió en los salones del liceo. Sus primeras clases de talla las hizo Gilma Madera como estudiante del liceo. Eh, y así otros intelectuales recibieron becas al extranjero gracias al trabajo y al apoyo que el liceo hizo en este sentido. Pienso que yo hablar aquí del liceo en 30 minutos es como no decir nada, prácticamente, porque igual digo que la información que yo pude acceder para hacer este libro, considero que quizás fue un 50% de toda la información que hay sobre esta sociedad. Era una sociedad que era considerada una sociedad lobista. Ella presionaba a la Cámara de Representantes, presionaba a los congresistas, presionaba al gobierno para, con esa presión, poder lograr eh, leyes a favor de los niños, de los adolescentes, de la mujer, leyes que tuvieran que ver con el matrimonio, con el divorcio o cosas parecidas. Es decir, que su labor realmente fue muy grande. Entonces, ojalá hay algún día este libro o libros como estos puedan, puedan publicarse en Cuba y que todos conozcamos de la gran labor que hicieron estas mujeres por las mujeres de Cuba, que hicieron estas mujeres por los niños, por los adolescentes, y realmente fue ejemplar. Entonces, otra de las cosas que venimos a hablar hoy, y creo que fue la causa principal por la que Jorge Enrique me invitó también a participar, fue para leer algunos poemas. Tengo este libro publicado de poesía que se titula El oscuro bosque de mis manos, publicado en 2019. Este libro es un libro de poemas, ya podríamos llamarlo poemas bastante íntimos. Y tengo este segundo poemario que salió hace muy poco, está casi fresquecito, que se titula Nudo Gordiano. Y
Vamos a leer uno o dos poemas de El oscuro bosque de mis manos y luego terminaremos con algo de Nudo Gordiano. Entonces este libro se titula El oscuro bosque de mis manos y de él vamos a leerle algunos poemas. El poema que abre este libro se titula Seleuco y la melancolía y tiene un exergo de Gastón Vaquero que dice: yo soy el mentiroso que siempre dice su verdad. Soy el hombre que se turba con un nombre en la mano, tatúa besos en la piel y llora cuando eyacula, el hombre que mata ovejas en la almohada, que hace té para sus ojos y toma aspirina, el que tiene algo de gato, que come flores, el que esconde ranas en el estómago y se mira en un espejo roto, el hombre que llora solo por un ojo, que se abraza, que dormita en su sueño fotográfico, el que tiene alma de guitarra, el guardabosque, el hombre que fue muro, que mastica pieles de foca y rocía gestos en almíbar, el que recibió el aldabazo de la gente y deshace su pespunte, el hombre que pretendió ahorcarse en tu cintura, que hundió su lengua en el barranco, el hombre que echó el ancla en pleno velo. Estos grupos de poemas que están recogidos en este libro, El oscuro bosque de mis manos, son poemas escritos entre el año, eh, quizás entre el año 2002 y 2010. Realmente no escribo mucho, pero tampoco trato de forzarme mucho, ¿no? Este poema se titula Lamento y tiene un exergo de la Biblia, un exergo del libro de Isaías 56:5. Eh, Dice el exergo: yo les daré algo mejor que tener hijos e hijas. Y se titula Lamento. Un dolor como el nuestro, de tus partos lleno, es un coro de eunucos con votos de silencio. Tijeras de varón impiden tenerlo entre mis brazos, llorarlo de calostro con mis besos. Es una boda donde se acaba el vino, una virgen con espinas como hijos, hijos de agua del milagro. Un dolor como el nuestro es como sangre oscura sobre un pañuelo blanco en manos de un gitano. Es armar la yurta y desarmarla sin descanso, sentir la flecha fermentada en mi costado. Madre, un dolor como el nuestro es pan sin levadura, es mordernos la lengua si hablamos de intentarlo. Una paz que duele, Padre, es un dolor de madre por el hijo de la circuncisión. Este otro poema se titula El hombre más viejo de Australia teje diminutos jerseys para pingüinos heridos. Y tiene un exergo de José Martí que dice: tú flotas sobre todo, hijo del alma. He vestido a mi niño también de rosa, he quemado todos los azules y las palabras de pelo en pecho, lo dejaré también jugar a las muñecas o a la casita, hará de mecánico de cocina o bañará al bebé. He rodeado de tules y encaje todos los prejuicios. No alardearé de cuántas novias tendrá, de que será como su padre. Mientras lo cargue, pensaré también en posibles novios, nunca se sabe. Lo veré como un futuro hombre de bien sin importar el leño o la flor. Tomará la mano de otro niño cuando juegue y ya no habrá entre dos manos alfileres. No le enseñaré a tirar piedras a las aves, ni el árbol que da fruto. Reinventaré para él los cuentos de hadas, príncipes y brujas. Tendrá su padre para que lo guíe. Jugará con sus hermanas a los disfraces. Habrá de vaqueros y de señoras. Lo dejaré hacer, reiré con sus cosas. ¿Qué importa si los rumores se extienden como hiedra? He bordado de antemano las opiniones de mis encasilladores. Cuando ya no sea un niño y se moje en los humedales de sus noches, verá que le brota una semilla de mostaza. Entonces habrá notado que la vida está llena de limitadores y de matices, que el sol sale para todos
y por supuesto a vestirse también de rosa. Y este último poema que voy a leerles de el libro El oscuro bosque de mis manos se titula Campo de batalla. Es un poema de amor, pero titulado Campo de batalla. Es el amor visto como una guerra, como un campo de batalla. La falange fue mi estrategia para enamorarte, una Macedonia de frutas y tu pecho en mi zariza, como herida de Eros sangrada en los Balcanes. Tú de lejos me lanzabas piedras y flechas. Yo era entonces una ciudad fortificada a punto del desplome. La tensión disparaba todas tus catapultas y entraste violentamente por mis poros. Yo, aquella misma tarde, quemé mis naves y todos mis papiros bajo el calor volcánico de la biblioteca de Alejandría. Este es el libro que salió publicado por Ediciones Laponia en Houston, Texas, y que es fruto de un grupo de poemas escritos entre el año 2000 y 2010. Y este es el segundo libro de poemas, Nudo Gordiano. Este libro para mí es muy querido y muy curioso. Este libro nace, no sé si pueden ver bien la carátula del libro. Este libro nace de dos grandes pasiones. Una es mi pasión por la botánica y otra pasión es la isla, Cuba. Por eso la foto de la carátula, eh, como bien dice el título, Nudo Gordiano, hace alusión a un nudo y hace alusión a la botánica con este cactus. Todos los poemas de este libro están relacionados con la botánica de alguna u otra forma. Y también el libro está ilustrado. Eh, Donde quiera que hay un poema con un tema de planta, está la ilustración que hace referencia a esa planta a la que se refiere el poema. Por ejemplo, les muestro. Aquí hay un poema que se titula Espiral y hace alusión a la planta del mangle, y entonces el libro está ilustrado, pero el libro está ilustrado con fotos sacadas de libros de botánica. Es decir, que lo curioso de este libro es que no pierde ese gusto y esa esencia de ser un libro de poemas relacionados con la botánica, pero a la vez ilustrado con ilustraciones hechas por botánicos y fotos que existen en libros de botánica. Eso es lo que más me gusta de este libro. Y entonces de este libro eh, casi todos los poemas, no todos, eh, están relacionados con la isla, con mi amor por Cuba y por todo lo que sentimos los cubanos que están fuera y dentro de Cuba. Le voy a leer este pequeño poema que se titula Espiral y no es un exergo, tiene una frase eh, relacionada con una planta que es el mangle, y dice la frase, una maraña de raíces como cárcel. Se titula Espiral, tan cerca, tanta cerca que no permites irme, prisionero, y me pregunto, ¿cómo se fuga una isla? Detonante. Ecvalium electerium. Bajo la presión del agua explotas. Esta es la frase. Detonante. Una mujer que se despierta en la isla con un hijo, isla perdida, esa que no levanta la mirada y ha extraviado el rumbo, la misma mujer sin ese hijo, es en potencia una mujer que despierta. Confesión.
Salvia officinalis, salvia perenne. Y tiene una frase que dice, ni es tan amarga ni aleja tanto los males. Confesión. Al pan pan y al vino vino, la hostia en mi boca, también su dedo, y la mancha de vino sobre mi bata blanca, premonición de la sangre en su pañuelo, con qué cloro sagrado blanqueará su podredumbre. Este poema se titula Esquejes. Dice, si acaso pudiera ser como un arbusto, preferiría la acacia del Negev, de mi inhóspito sur erosionado. Si tuviera tan solo pocas ramas, cortaría primero los brotes, algo similar a una uña, siempre por debajo de un nudo, quizás una falange. El nacimiento de un hijo bien vale perder parte de un dedo. Si no brotara, quitaría las ramas tiernas, tal vez mi labio inferior que tanto adoras o mi lóbulo de Buda. No importa que se vaya la suerte con tal que me naciera un hijo. Si tampoco se diera, renunciaría a los tallos más gruesos y fuertes, seguro serían mis manos. ¿Qué importa si no escribo unos versos, tan solo si tuviera un hijo? Aun de no nacer, amputaría las estacas, tan seguro como todavía estar de pie. ¿Qué importa que mañana no pueda, si de un brote, una rama, un tallo o una estaca me naciera un hijo? Este poema se titula Halloween y tiene la frase Curcubita máxima, 11 libras de lágrimas. Halloween. ¿Con qué calabaza ahuyentarás al diablo? ¿Qué amuleto se lleva en un estómago vacío? ¿Qué luz se traga e ilumina el rostro del hambre si te cierran las ventanas? Ataja negro. En la intempesta isla, el mar azota nuestra espalda. El flagrum, diente de perro, muerde en cada lomo, garrotes y ladridos. No bastan el peso y las cadenas. Un negro en la noche huele a sal y a peligro. Su guitarra pudiera ser letal. Antes del gallicinium y antes que cante, me golpearás 3 veces. La isla llora. Erosión. Ellos nos ataron a un anillo de aguas, nos casaron y nos pusieron ese anillo, el residuo de esa cadena. Ellos le engastaron a nuestros anillos la roca del discurso, la casi eterna y minúscula piedra de la promesa, de la roca al fragmento, del dedo de la sinrazón al narigón. Ella teje y desteje sin saber que la luna rige todas las formas como una inmensa araña. La isla es una anguila que se muerde la cola. ...6 de enero... Después de tanta lluvia las paredes se rajan, colapsan los techos como mirra, un sedante sobre nuestros cuerpos moribundos. Y ahí está la estrella, un incensario inmóvil que nos condena. Nunca vimos el oro adornándonos las puertas, mis magos también vinieron del oriente. No solo de resinas vive el hombre, no solo de resinas vive el hombre, del polvo venimos y piedras caen, mucho polvo sobre la regla de oro. Herodes lavando los balcones, las voces arratonadas por las alcantarillas, todo hiede hasta las piedras. El fusilado más hermoso del mundo. Adansonia Grandinieri, Falo de Mayo coronado en Cian. El fusilado más hermoso del mundo. Ni aun marcado por las balas, los muros de piedra dejan de ser muros, ni las piedras dejan de ser piedras. La tapia a sus espaldas, miles de ojos afilan sus cañones. No hay desnudo más bello que el de la piedra, sobreviviente a los siglos. La ola o el viento que la desviste y cincela, el faro y la isla por testigos. Yo también tiré la piedra, escondí la mano del decreto en mis profundos agujeros. Mano tubo de lava,
luego garra de mis deposiciones. Él era el fusilado más hermoso del mundo, lo desnudó mi palabra reductora, pero él estaba ahí, como una estalagmita que sale de su cueva, propia luz, con su verdad de agota. Ni aun abrazado por los plomos su cuerpo de sangre dejó salir las balas. Él fue su propio muro, pecho de muro. Tres señores no permiten a Moisés entrar a Canaán. Señor, usted siempre ha mostrado a sus siervos el poder. No hay otro señor en la tierra o debajo de ella que haga esto. Partió un mar de pueblo en dos, la finca prometida, expropiada, tierra nuestra, su milagro de éxodo hacia nosotros y todas aquellas ciudades bajo mandato, propuestas a destrucción. No dejó a nadie con vida, sino con media vida. Tomó el ganado y las cosas de valor, el oro de las minas y naufragios, el de la mano de los casados, el de la oreja de la niña, el del diente del abuelo y los muertos. Señor, un octogenario añora el otro lado del agua, ese que todavía ríe con su pedazo de mina de oro. Hace 12 años una mujer desangra, es una madre, dice, si tan solo pudiera tocar su mano, y hay un Jairo a quien le han avisado, tu hija ha muerto. Pero usted siempre ha venido antes de tiempo para castigarnos, expulsar sus demonios, recordarnos que los cerdos no hacen puente. Usted responde, basta, no me hablen de ese asunto. Se enoja por su columna de nube y de fuego que no lo deja ver y nos pide, miren desde lejos. Precisamente, Señor, usted que nunca nos ha hablado cara a cara. Punicam granatum. Un nombre de fruta pudiera ser algo trivial, pero cuando se llama Granada y ha sido a la guerra, además fue en una minúscula isla del Caribe, entonces odias a la fruta por su nombre. El tío Tomás tiene muy claros los recuerdos del combate. Aún están en su cabeza las astillas después de la mordida. La granada no es una fruta escasa la granada es una fruta escasa en nuestros campos. Esto ayuda un poco al tío Tomás a lidiar con su odio. Aún así, él se pregunta, ¿por qué amargarse con algo que no te pertenece? ¿Por qué no culpar al cundiamor que nos enreda e igual mancha las manos de rojo? El zarcillo. El abuelo se hizo joven poniendo cercas entre un campo y otro, entre dos casas, entre él y los otros, entre él y las mujeres del pueblo. A veces era acorralado por muchachas espinas. Él era bello y delicado cual zarcillo. La abuela, una mujer tan segura como una valla de aquellas que el abuelo fijaba, no lo dejó escapar. Él, que siempre fue tan bueno juntando postes en las cercas, no pudo mantener en pie su matrimonio. Había levantado así su enredadera semejante al zarcillo en la valla. El abuelo, que dejó de poner cercas, limpió la suya. Ficus religiosa. De tanto ateísmo y crucifijo arrancado del cuello, han cortado hasta los árboles. Y para terminar, voy a leerles la última cena. Cuando la carne del sacrificio esté por llegar a nuestras mesas, cuando ya nuestra carne no sea más el martirio demandado por otras lenguas que son como cuchillos en nuestras manos clavadas por el ateísmo de los panes y los peces, cuando hayamos abierto las gavetas y emane la renuncia, el deje a tenedor, a óxido en nuestras bocas, entonces veremos a nuestros nietos amolando los cuchillos, afilándose los dientes y nosotros con ese sabor amargo de no haber cortado la mano del ladrón contridente. Muchas gracias. Estos son algunos de los poemas de este libro, Nudo Gordiano. Ya les dije, es un poema relacionado con la botánica, con el amor por la isla de Cuba y otros temas, pero sobre todo por el amor y el sentir a la isla de Cuba, a nuestra patria.
Vamos a ver aquí. Mm, Me preguntan si la historia del Liceo se incluye en los contenidos de historia en las universidades cubanas. Eh, yo no he visto, creo que en, en una carrera que se estudia sobre promotores culturales, sí se habla algo del liceo en la carrera de algo, no sé si es una carrera, si es un curso de promotores culturales, ahí sí creo que sí hacen alusión, porque ellas fueron prácticamente las primeras promotoras culturales en Cuba y, y las iniciadoras de los proyectos socioculturales en Cuba. Yo creo que en este campo de las carreras que tienen que ver con promotores culturales, sí creo que se estudia algo del liceo. Ujú. ¿Tienes conocimiento de las editoriales en Cuba se hayan interesado por publicar la historia de Elena Mederos? A ver, no creo que se haya querido, yo creo que Elena Mederos no se va a publicar en Cuba, simplemente porque Elena Mederos cuando después de la fecha de 1959, Elena Mederos empieza a trabajar como ministra de Educación, si mal no recuerdo. Y Elena Mederos tuvo como encontronazos con con Fidel y con otros de las personas que empezaron a organizar todo el proceso del Ministerio de Educación, tuvo una serie de encontronazos, opiniones que no estuvo necesariamente de acuerdo con ellos, y, y poco a poco, él, entonces, bueno, ya algunos de las preguntas se han ido respondiendo en los comentarios. Déjame ver si hay alguna pregunta nueva. Bueno, me quedan 5 minutos para terminar. Jorge Enrique también quería que les hablara sobre la editorial Ediciones Laponia, una editorial que co-dirijo con, con el intérprete y traductor y maquetador y editor Jorge Venereo Tamayo. Ediciones Laponia es una editorial independiente que surge en la ciudad de Houston, en los Estados Unidos, y eh, que, entre otras cosas, dentro de las posibilidades que pudiera tener la editorial, tenemos como proyecto publicarles algunos autores dentro de la isla que no pudieran publicar por otras razones. Es difícil a veces porque eh, requiere de mucho tiempo y mucha dedicación hacer el trabajo de corrección, maquetación. Eh, yo conozco de muchas editoriales independientes en Estados Unidos, en Miami, que, que hacen este tipo de trabajo. También sé que hay algunas editoriales que no revisan los textos, simplemente le mandan los textos de Cuba y como mismo están, lo maquetan y sin revisar, sin hacer una corrección, sin hacer este tipo de trabajo. Realmente es un poco difícil hacer todo esto porque requiere de mucho tiempo. La editorial Ediciones Laponia es una editorial que apenas lleva un año y algo de fundada, y en este tiempo hemos publicado algunos libros. Eh, no, no estamos haciendo carreras ni estamos haciendo competencias. Queremos que todo vaya a un ritmo bastante a lo nuestro. Publicamos este libro que se llama Engendrar lo desconocido. Es una poetisa villaclareña,
se llama Asnai Berrayarza, Riscard. Es un poemario hermoso, realmente hermoso. Vamos a ver cómo hablando con la autora podemos circular el PDF de este libro con su permiso para que todos ustedes lo puedan leer. Es un poemario realmente hermoso de una villaclareña. Está este libro que se llama Lluvia en las Dunas, de Ileana Rosabal Pérez, que es una poetisa, investigadora, profesora universitaria en Cuba. Actualmente vive en los Estados Unidos y también es un poemario, es su segundo poemario. Se llama Lluvia en las Dunas. Está este poemario también, que es un poemario ilustrado, que se llama La piedad se llama Dalila, de un escritor cubano también, manzanillero, Julio Antonio Molinete. Es un libro que está ilustrado, tiene ilustraciones, tiene unas muy bellas ilustraciones y es también un libro de poesía. Está este otro libro que se llama Crepúsculo, Torsos y Polen, que es un poemario en prosa de otro escritor manzanillero, Juan Manuel Alsina Milanés. Un excelente poemario también. Está este otro libro que se llama El lado sano de la lágrima, de Jorge García Prieto, un habanero, excelente poeta, excelente decimista. Y El lado sano de la lágrima es un libro espectacular. Es un libro que habla sobre la relación de un padre y un hijo. Es un libro completo dedicado de un padre a un hijo. Y realmente un libro, como diríamos los cubanos, un libro muy fuerte, muy emotivo. Y también publicamos este libro de cuentos, de relatos, de una escritora peruana, Rosario Alpas, Detrás de una lámpara, relatos de enfermera. Es un libro muy interesante porque de cierta forma la escritora, que era enfermera, también plasma en este libro toda su experiencia como enfermera y todo lo que vivió y crea unos relatos muy interesantes sobre enfermeras y enfermos. Estos son los libros. También publicamos El nudo gordiano, este poemario mío, y El oscuro bosque también salió por Ediciones Laponia. El Lyceum y Lawn Tennis Club salió por una editorial de Miami que se llama Uno San Otro. Entonces, esto es lo que he querido traerles el día de hoy. Ha sido un placer estar con ustedes. Espero que hayan disfrutado de la lectura de los poemas. Espero que si hay alguna pregunta en los comentarios que no he podido contestar, estaré contestándolo más tarde. Le doy las gracias nuevamente a Jorge Enrique Rodríguez por la invitación, a la institución también que me ha invitado. Es un placer enorme haber estado con ustedes, poder compartir mis poemas, poder compartir la información sobre el Liceo. Y espero que algún día todos los cubanos puedan leerse este libro maravilloso que es el libro del Liceo. Muchas gracias a todos, especialmente a Jorge. Mi abrazo desde Houston. Saludos a todos. Gracias. Háblame, dime por qué sucedieron esas cosas.